Me llamo John Carlos Silva Ruiz, estudiante de la UNAD, en licenciatura en Matemáticas de la Escuela de Ciencias en Educación. Este es un trabajo del curso de diseño de proyectos de investigación, dirigido por el tutor Gualberto José Roca. En este momento vamos a observar cuáles son las diferencias y cuáles son las características de los diseños experimentales y no experimentales. Para ello hemos realizado una tabla de comparación. Primero que todo, un diseño experimental es los diseños que manipulan la variable independiente para ver su reacción en la variable dependiente, analizar consecuencias que tiene esa manipulación sobre esa variable dependiente. Mientras que en los diseños no experimentales son aquellas investigaciones en que se realizan sin manipular deliberadamente ninguna de las variables. Y estas investigaciones se realizan en terreno, en contextos reales, mientras que las investigaciones de diseño experimentales se realizan en contextos controlados donde se replica y se manipula las variables. Una de las características más importantes de estos dos diseños es que el diseño experimental, como ya lo dijimos en un comienzo, manipula las variables independientes para determinar estímulos, tratamientos e influencias o intervenciones, mientras que los diseños no experimentales lo único que hacen es que observan los fenómenos tal como están ocurriendo sin manipular ninguna de las variables ni manipular el contexto en el que se desarrollan, porque éstas se dan en un contexto natural. Otra característica muy importante es que el investigador genera, en los diseños experimentales, el investigador genera una situación para tratar de explicar cómo ésta afecta a quienes participan, mientras que en los diseños no experimentales no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones que ya existen, las cuales no son provocadas intencionalmente por el investigador. El investigador lo único que se limita es a observar lo que está sucediendo. En el diseño experimental se analizan las relaciones puras entre las variables de intereses sin contaminación de otras variables, y por ello es posible establecer relaciones causales con o mayor precisión, ya que se tiene la manipulación de una variable independiente previamente definida y se manipula acorde a su grado, mientras que en los diseños no experimentables esto resulta un poco más complejo, porque es más difícil separar los efectos de las múltiples variables que intervienen. Sin embargo, es posible, se puede realizar por inferencia. En el diseño experimental, las variables independientes pocas veces tienen tanta fuerza como en la realidad, ya que los experimentos son en contextos controlados. Es muy difícil determinar cómo va a ser su relación en la vida real. Para ello es necesario multiplicar la experiencia en varios grupos poblacionales y así poder medir su impacto en la realidad, mientras que como en los experimentos, en los diseños no experimentales, pues se realizan en contextos reales, pues resulta esta es más acercada de las variables formuladas hipotéticamente como reales. Esta se acerca más a la realidad. Finalmente, una característica importante de los diseños experimentales es que normalmente se selecciona un número de individuos, poco o mediante representaciones respectivas de la población. Siempre en los diseños no experimentales vamos a trabajar con grupos poblacionales que son seleccionados aleatoriamente y vamos a tener estos grupos con unas características comunes, mientras que en los diseños no experimentales pues se trabajan en contextos y con grupos reales que pueden ser un poco más amplios. Ahora, una de las diferencias que tienen estos dos diseños es que los diseños experimentales manipulan intencionalmente una o más variables, y como ya lo vimos, los diseños no experimentales no es posible manipular ninguna variable, ya que estos se desarrollan en el contexto real. La asignación de los grupos es aleatoria, al azar. Los participantes pues deben tener varias similitudes para garantizar de que no exista ninguna manipulación externa ni ninguna variable externa que influya, mientras que en los diseños no experimentales los individuos ya pertenecen a un grupo o nivel determinado.
Por ejemplo, entonces hablamos de que los que toman licor, pues son todas las personas que toman licor entre los diseños no experimentales, mientras que en los diseños experimentales seleccionaríamos un grupo de personas a la cual enfocaríamos el estudio sobre el licor. Otra diferencia es que tienen alcances iniciales y finales. Los diseños experimentales tienen un alcance inicial, uno final, correlacionados y explicativos, mientras que los diseños no experimentales es sistemática, empírica, y en las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. ¿En qué se parecen? Pues que en los dos se fundamentan en planteamientos, hipótesis correlacionales cuando buscan evaluar las variables. Estos dos diseños, tanto el experimental como el no experimental, requieren probar las existencias de una relación entre dos o más variables. Siempre así no se manipulen, se debe establecer en el no experimental cuál es la variable independiente que debe suceder con antelación de la variable dependiente y debe afectar directamente a la variable dependiente. Lo mismo en los experimentales, se establece desde un inicio cuál va a ser la variable independiente la cual está afectando la variable dependiente. En ambos diseños se utiliza una simbología que generalmente se emplea en textos, o sea, ambos diseños tienen una simbología que representa la estructura de cada uno. Cuentan con una validez externa, ya que sus resultados pueden ser generalizados. Tanto el diseño experimental como el diseño no experimental tienen una validez externa. Como ya lo mencionamos, pues dicha validez externa en el experimental va a ser un poco más baja hasta que no se logre su réplica, mientras que en el diseño no experimental esta validez va a ser siempre alta porque se da en un contexto real. Y por último, la última semejanza es que se pueden realizar experimentos en situaciones más reales o naturales. En el diseño experimental es fácil tomar contextos y tomar situaciones que se puedan replicar de manera natural en un laboratorio, y el diseño no experimental pues desarrolla toda su investigación en contextos reales. Como lo vemos, son diseños que aparentemente son similares, guardan relación en varios componentes como el uso de las variables, pero también en esos mismos componentes y en otras situaciones guardan arriesgadas diferencias, como en el diseño no experimental no existe manipulación de variables porque bien sea que el investigador está viendo cómo sucede el hecho o ya sucedió y está investigando qué pasó, mientras que en el diseño experimental sí es posible manipular estas variables. Todo esto nos lleva a observar cómo es la estructura de esos diseños no experimentales. En cuanto a los diseños no experimentales, tenemos algo claro, es que se realizan sin manipular las variables. Tenemos dos maneras o dos grupos, dos tipos de diseños no experimentales: el transaccional y el diseño longitudinal. El transaccional se especializa en la recolección de datos en un solo momento para describir variables y su incidencia en este, mientras que el diseño longitudinal recolectan los datos en diferentes momentos o periodos para unas inferencias en el aspecto de cómo cambian estas variables con relación al tiempo. Cuando yo decido hacer un diseño experimental, me puedo dirigir y decir voy a hacer un diseño experimental transaccional y tengo tres posibles opciones. Lo puedo hacer exploratorio, descriptivo, que sea correlacional, causales. Entonces, si me decido por el diseño no experimental transaccional exploratorio, voy a tratar de una exploración inicial en un momento específico. Mi investigación va a ir enfocada a un momento específico inicial. Pero si yo decido la transaccional descriptivo, entonces lo que voy a hacer es un sujeto, voy a indagar de las modalidades o niveles en una o más variables en una población. Y si selecciono correlacional causales, pues lo que voy a hacer es relacionar entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. Puedo también elegir los diseños longitudinales. En estos diseños, entonces yo tengo también tres opciones de diseños no experimentales longitudinales. Puede ser de tendencia TEM, puede ser de evolución de grupo corte o puede ser diseño de panel.
En cuanto al diseño de tendencia TEN, yo lo voy a utilizar cuando deseo analizar cambios al paso del tiempo en categorías o conceptos variables. Si voy a utilizar el de evolución de grupo corte, entonces lo que quiero es mirar y examinar los cambios a través del tiempo en subgrupos poblacionales o en grupos específicos. O finalmente puedo determinar el diseño longitudinal, diseño del panel, que lo que quiero es juntar los dos casos anteriores con participantes, con los mismos participantes en medios u observaciones en todos los tiempos o momentos. Este es el enfoque ya no experimental. ¿Cuáles son los diversos tipos de investigación que puedo desarrollar? Continuando, entonces vamos a poner esto en práctica. ¿Cómo lo ponemos? Vamos a utilizar un ejemplo en contexto. Un investigador desea evaluar las relaciones entre las exposiciones a videos musicales con alto contenido sexual y la actitud hacia el sexo. El investigador nos pide que ayudemos a construir un diseño experimental para analizar dicha relación y también un diseño transaccional correlacional. Entonces nos está pidiendo un diseño experimental y un diseño no experimental que es del tipo transaccional correlacional, como lo observamos anteriormente. Ese diseño va a estar ubicado en la parte de los diseños no experimentales, en los diseños transaccionales que guardan una correlación causa. O sea, aquí nos piden que describamos la relación que existe entre dos categorías. ¿Cuáles son esas dos categorías? Los videos con alto contenido sexual y la actitud que se tiene hacia el sexo. Para ello, la primera pregunta es que nos hacen ¿cómo serían ambos diseños? Bueno, como lo vimos, los diseños experimentales tienen varios tipos de diseño. Aquí sugerimos que se trabaje con el diseño con preprueba, posprueba y grupo de control. ¿Por qué este? Porque este incorpora la administración de prepruebas a los grupos del componente de administración. Entonces, en este diseño experimental podemos seleccionar un grupo de personas a las cuales les aplicamos una preprueba para indicar cómo está su actitud frente al sexo antes de someterlos a la variable independiente, que sería altos contenidos de videos con altos contenidos musicales con altos contenidos sexuales. Por eso se sugiere utilizar ese diseño con preprueba, posprueba y grupos de control. Pero entonces, en cuanto al diseño transaccional, ¿cómo lo haríamos? Entonces en él pues describiríamos cómo se da esa relación. Iríamos a bares, discotecas donde existan bastantes videos con altos contenidos sexuales y podríamos medir cuál es el impacto. ¿Cómo lo trabajaríamos? Pues describiendo esas categorías, buscando los conceptos de la variable en estos momentos, en esas discotecas, cómo se da, para encontrar una correlación entre si los que miran videos musicales con altos contenidos sexuales tienen un cambio o no hacia su percepción de la sexualidad, del sexo. ¿Qué actividades desarrollaríamos? Entonces lo vamos a dividir en dos partes en el diseño experimental. En el diseño experimental con preprueba, posprueba y grupo de control, la primera actividad sería seleccionar el grupo, que fuera un grupo homogéneo, para evitar pues la intervención de variables externas y que afectaran los resultados. Obtenido el grupo, procederíamos a aplicar una preprueba para ver cuál es la percepción que tienen estos grupos frente al sexo, ¿cierto? Frente a las situaciones sexuales. Después aplicaríamos la variable independiente. En este caso presentaríamos a los grupos, a uno de esos grupos, videos musicales con alto contenido sexual, y al otro grupo no presentaríamos videos, pero que no presentaran ningún contenido sexual. Finalmente aplicaríamos una postprueba donde mediríamos si esa actitud hacia el sexo cambió, es constante en el grupo que tiene videos sexuales con alto contenido
hacia dónde se enfocó esa actitud hacia el sexo y con relación a los grupos que vieron videos musicales sin alto contenido sexual. En cuanto a los diseños transaccionales, pues la primera actividad sería ir a los sitios donde hay videos sexuales, videos musicales con alto contenido sexual, pueden ser discotecas, bares, y se mediría con una encuesta la percepción que tiene estas poblaciones frente al sexo y nos dirigiríamos a otro sitio donde no exista esta percepción de videos sexuales, iglesias o espacios donde no existan estos videos, desarrollaríamos y aplicaríamos la misma prueba y mediríamos cuál es su percepción hacia el sexo para poder finalmente analizar estos resultados. ¿Cuáles serían las diferencias entre ambos diseños? Pues una de las principales diferencias entre el diseño experimental y el diseño transaccional es que en el diseño experimental trabajamos con grupos seleccionados aleatoriamente, lo que nos permite garantizar que no existen invalidaciones externas. Además se manipula la variable independiente, entonces nosotros podemos manipular el grado de esta variable, a qué grado de contenido de videos musicales con contenidos sexuales exponemos al grupo, cómo esto afecta su percepción hacia el sexo, su actitud hacia el sexo, y así podemos observar cuál es la afectación de esta variable de la variable dependiente cuando se manipula la variable independiente. Mientras que en el diseño correlacional, nosotros lo único que hacemos es ir a buscar grupos que ya han sido expuestos a estos videos musicales con alto contenido sexual y determinar cuál es su actitud al sexo, correlacionando con aquellos grupos que no han sido sometidos a videos con alto contenido sexual, cuál es su actitud hacia el sexo. Con esto lo que vamos a determinar es cuál es la causa y cuál es el efecto. ¿Cuál es la causa de someter a un grupo a videos musicales de alto contenido sexual y cuál sería su efecto sobre la actitud que este grupo tiene con relación al sexo? ¿Cómo se manipularía esta variable independiente de contenido sexual en el experimento? Pues como ya se mencionó, la podemos manipular variando la intensidad, pero para ello es muy importante entender cuál contenido sexual es el que quiero operacionalizar o transportar a la realidad. Por ejemplo, podríamos hablar de que mediante exposiciones de videos musicales donde se presenten caricias sexuales, besos apasionados, escenas eróticas, o solo nos vamos a remitir a videos musicales donde se presenten desnudos, semidesnudos, ¿cierto? Artistas con poca ropa. Debemos definir muy bien esa manipulación que se le va a dar a esta variable para así poder determinar cuáles son los videos y que se van a presentar a estos grupos, al grupo de control, para poder tener un buen resultado en nuestra investigación. Es muy importante esta manipulación de la variable porque nos va a permitir tener un rango de comparación con el grupo y definir realmente hacia dónde queremos transportar esa hipótesis hacia la realidad. ¿Cómo se inferiría la relación entre las variables en el diseño transaccional? Pues es que la relación entre esas variables se pueden inferir, pues primero cuando observamos cómo la variable independiente debe anteceder a la variable dependiente. O sea, nosotros no podemos medir cómo está afectando a la población los videos con alto contenido sexual, no sin antes esta población no se ha sometido voluntariamente, porque aquí no podemos manipular esa variable, se ha sometido a cualquier cantidad de videos con contenido sexual. Entonces ahí es donde empezamos a mirar esa relación entre las variables. También pues que esta variable independiente, contenido sexual, va a afectar a la variable dependiente, pues porque va a cambiar la actitud que se tiene frente al sexo positivo o negativamente. Y esto quiere decir que finalmente se debe dar una covariación. O sea que las variables únicamente cuando
la población es sometida a videos musicales con alto contenido sexual, va a cambiar su percepción hacia el sexo, y no, al cambiar su percepción hacia el sexo se va a someter a videos con altos contenidos. Siempre va a tener esa relación. La variable independiente, la que va a variar, va a afectar la variable independiente. Con eso pues podemos encontrar esas relaciones que se pueden dar entre estas dos variables y poder determinar con mayor claridad cuál es la afectación en nuestra investigación transaccional. ¿Por qué la variable ya habrían ocurrido? Como ya se ha dicho, en este tipo de investigación no experimental se trabaja con sucesos que han ocurrido o están ocurriendo, y el investigador únicamente se limita a observar. De ahí que las variables ya están determinadas. No se puede en este tipo de investigación variar alguna de ellas. Esto va muy relacionado a que para buscar la población con la que quiero determinar, tengo que irme a discotecas donde ellos mismos se hayan sometido a videos con alto contenido sexuales. No puedo llevarlos porque esa variable ya ocurrió, ya el grupo se sometió a esos videos. Yo solo voy a medir es cómo cambia su afectación, tomando, puede ser como referente, otro grupo que no se ha sometido y cómo es su actitud frente al sexo. Entonces con esto finalizamos la comparación entre lo que es un diseño experimental, el cual se reglamenta por la manipulación de la variable independiente, y un diseño no experimental, el cual se basa en observar los hechos tal como ocurren y no existe ninguna manipulación de ninguna de las variables. Ambas investigaciones son válidas, hay que decirlo, no hay ninguna mejor que otra. El diseño el diseño investigación, experimental o no experimental, está dado por el objeto que yo quiero investigar y la hipótesis que quiero darle respuesta. Entonces con esto finalizamos, les agradezco su atención.